Hola, buen día. Mi nombre es Jani Rivera y pertenezco a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras. El día de hoy, por parte de la clase de Patología General, vengo a hablarles sobre lo que es los trastornos genéticos que se encuentran en el capítulo número 5 de la literatura de patología de Robbins y Cochrane. Los trastornos genéticos. Las enfermedades génicas humanas. Las enfermedades génicas humanas son infecciones que ocurren debido a la mutación de un gen de las células que están en nuestro cuerpo. Las enfermedades genéticas pueden ser causadas por un cambio en un único gen o en muchos genes, o por el daño en los cromosomas generales que nos transportan a los genes. Los trastornos genéticos humanos se pueden clasificar de forma general en tres categorías: los trastornos mutagénicos complejos, los trastornos cromosómicos y los trastornos que van a estar relacionados con las mutaciones de un gen único con efectos amplios. Empezando a hablar, los trastornos relacionados con mutaciones de un gen nos van a producir una enfermedad o predisponen a sufrirla, dado que estos cuadros se deben a mutaciones de un solo gen. En general siguen el clásico patrón de herencia mendeliana y se llaman también trastornos mendelianos. Los trastornos cromosómicos. Estos se van a deber a alteraciones estructurales o numéricas de los autosomas y los cromosomas sexuales. Y por último, tenemos los trastornos multigénicos complejos, que estos se van a deber a interacciones entre múltiples formas variantes de los genes y factores ambientales. Estas variaciones de los genes son frecuentes en la población y se llaman polimorfismos. Siguiendo con nuestra exposición, vamos a hablar sobre lo que son las mutaciones. Las mutaciones se definen como un cambio permanente del ADN. Las mutaciones nos van a afectar a las células germinativas y se van a transmitir a la descendencia y dan lugar a trastornos hereditarios, o sea que los vamos a ir heredando. Las mutaciones que se originan en las células somáticas no son causas de enfermedades hereditarias, pero sí tienen una importancia en la aparición de cánceres y algunas malformaciones congénitas. Ahora vamos a hablar sobre los principios generales que están relacionados con los efectos de las mutaciones genéticas. Algunos principios como son las mutaciones puntuales dentro de secuencias codificantes, las mutaciones dentro de secuencias no codificantes, las deleciones e inserciones, las alteraciones distintas de las mutaciones en genes codificantes de proteínas, las alteraciones en el ARN no codificantes y las mutaciones de repeticiones de trinucleótidos. Eso a lo largo de nuestra exposición lo vamos a ir viendo. Los trastornos mendelianos, como les hablaba, prácticamente todos los trastornos mendelianos van a ser consecuencia de las mutaciones de genes únicos con defectos extensos. Un trastorno monogenético, también llamado trastorno mendeliano, es causado por un defecto en un gen particular. Los trastornos monogenéticos son poco comunes, dado que hay varios miles de trastornos monogenéticos conocidos y su impacto combinado es relativamente considerable. Ahora, los patrones de transmisión de los trastornos monogenéticos. Las mutaciones que afectan a los genes aislados se van a heredar por uno de tres mecanismos de herencia. Por ejemplo, los autosómicos dominantes, los autosómicos recesivos o lo que van a estar ligados al cromosoma X. Las enfermedades monogénicas son trastornos debido a mutaciones que nos pueden afectar bien a algunos de los aproximadamente 25.000 genes que nos forma el genoma nuclear, que codifican proteínas y se transmiten según las leyes de herencia de Mendel.
De ahí se conoce como enfermedades mendelianas. Ahora hablaré sobre los trastornos autosómicos dominantes. Los trastornos autosómicos dominantes se van a manifestar en estado heterocigoto, de forma que al menos un progenitor del caso índice suele estar afectado. Todos los cuadros autosómicos dominantes se van a caracterizar porque en todos los trastornos autosómicos dominantes, cierto porcentaje de los pacientes no tienen padres que presenten la misma afección. Las características clínicas se pueden modificar mediante variaciones de la penetrancia y la expresividad. Y como último es que en muchos cuadros la enfermedad de aparición se va a retrasar y también los síntomas y los signos. Algunos trastornos autosómicos dominantes que nos decía nuestra literatura. Por ejemplo, en el sistema nervioso vamos a tener lo que es la enfermedad de Huntington, la neurofibromatosis, la distrofia miotónica, la esclerosis tuberosa. En el sistema urinario vamos a tener lo que son la poliquistosis renal. En el digestivo vamos a tener la poliposis familiar del colon. En el sistema hematopoyético vamos a tener la esferocitosis hereditaria y la enfermedad de von Willebrand. En el esqueleto vamos a tener el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, la osteogenia imperfecta y la acondroplasia, que esto lo vamos a ver más adelante. Y en el sistema metabólico vamos a tener una hipercolesterolemia familiar y porfiria intermitente aguda. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los trastornos autosómicos recesivos. Los trastornos autosómicos recesivos nos van a representar el grupo más amplio de los trastornos mendelianos y se van a producir cuando se mutan dos alelos de un locus genético determinado. Estos procesos se van a caracterizar por dos cuestiones. La primera es porque el rasgo no suele afectar a los padres del individuo afectado, aunque los hermanos pueden sufrir la enfermedad. Y el segundo factor es que los descendientes tienen una probabilidad del 25% de que ellos vayan a presentar este rasgo. El riesgo de aparición es del 25% en cada embarazo que tenga la pareja. Los trastornos autosómicos recesivos. Las siguientes características se suelen aplicar a la mayoría de los trastornos autosómicos recesivos y estos nos van a distinguir de los autosómicos dominantes. La expresión del defecto suele ser más uniforme que en los dominantes. Otro factor es que es frecuente la penetración completa. También que la enfermedad comienza en fases tempranas de la vida y muchos genes mutados nos van a codificar enzimas. En los heterocigotos se van a producir cantidades similares de enzimas normales y defectuosas. En general, el margen de la seguridad natural asegura que estas células van a tener la mitad de la dotación normal de la enzima y que pueden funcionar con relativa normalidad. Algunos de los trastornos autosómicos recesivos que nos mencionaba nuestra literatura, por ejemplo en el metabólico vamos a tener trastornos como son la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la galactosemia, la homocisteinuria. También del sistema hematopoyético vamos a tener la drepanocitosis, que también es a lo que nos referimos es a la anemia drepanocítica. En el sistema endocrino nosotros vamos a tener la hiperplasia suprarrenal congénita. En el sistema esquelético vamos a tener el síndrome de Ehlers-Danlos, que también estaba parte de los otros trastornos autosómicos que nos mencionaba en el sistema de nuestros esqueléticos. En el sistema nervioso, las atrofias musculares neurógenas, vamos a tener la ataxia de Friedreich y la atrofia muscular espinal.
Algunos trastornos ligados al cromosoma X. Todos los trastornos que van a estar ligados al sexo se van a relacionar con el cromosoma X, que sabemos que es el cromosoma que nos define el sexo, y casi todos van a ser recesivos. Existen varios genes en la región masculina específica que son del cromosoma Y. Todos ellos van a estar relacionados con la espermatogonia. Los hombres con mutaciones de los genes que están ligados al Y suelen ser infértiles y por eso no existe ninguna herencia ligada al cromosoma Y. Esa es la única. Los trastornos monógenos. Los trastornos autosómicos dominantes se van a caracterizar por su expresión en los estados heterocigotos. Nos van a afectar igualmente tanto a hombres como a mujeres de ambos sexos y ellos pueden transmitirlo. Las proteínas enzimáticas se ven afectadas por los trastornos autosómicos dominantes y suelen involucrarse a los receptores y a las proteínas estructurales. También, la enfermedad autosómica recesiva se va a producir cuando dos copias de un gen van a estar mutadas. Las proteínas enzimáticas se van a ver implicadas con frecuencia y los hombres y mujeres suelen resultar afectados de igual manera. Los trastornos ligados al cromosoma X son transmitidos por las mujeres heterocigotas a sus hijos, que ellos van a manifestar esa enfermedad. Las portadoras femeninas suelen ser protegidas por la inactivación aleatoria de un cromosoma. Ahora vamos a hablar sobre las bases moleculares y bioquímicas de los trastornos monogénicos o trastornos mendelianos. Los trastornos mendelianos se deben a alteraciones de un solo gen, como ya habíamos hablado anteriormente. El defecto genético puede condicionar la formación de una proteína anormal o una reducción en la fabricación del producto del gen. Ahora hablaremos sobre los defectos enzimáticos y cuáles van a ser sus consecuencias. Las mutaciones pueden determinar la síntesis de una enzima con una menor actividad o una cantidad reducida de una enzima normal. Como mencionaba anteriormente sobre los autosómicos recesivos, mencionaba el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan va a ser causado por la mutación de un gen, específicamente del gen FBN1, que codifica la fibrina, la proteína necesaria para la integridad estructural de los tejidos conjuntivos y la regulación de la transmisión de señales de TGF. Los principales tejidos conjuntivos afectados son los tejidos del esqueleto, los ojos y el aparato cardiovascular. Las características clínicas nos van a incluir una talla alta, dedos largos, subluxación bilateral del cristalino, un prolapso de lo que es la válvula mitral, un aneurisma aórtico y una disección aórtica. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que nos dice que estos síndromes comprenden un grupo de trastornos clínicos que están genéticamente heterogéneos y que se deben a algunas mutaciones en los genes que codifican el colágeno. Las enzimas modificadoras de colágeno, con menos frecuencia otras proteínas presentes que están en la matriz extracelular. Entre las características clínicas se cuentan la piel, una piel cuando está hiperextensible y frágil, vulnerable a los traumatismos, cuando ya hay una hipermovilidad articular y hay roturas que afectan al colon, la córnea o las grandes arterias. La cicatrización de estas heridas cuando presentamos este síndrome son de forma deficiente.
Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hipercolesterolemia familiar. Esta es parte de los trastornos asociados a los defectos de las proteínas receptoras y está causada habitualmente por mutaciones de un gen. Este gen es el que codifica el receptor de LDL y conducen a una eliminación adecuada de las LDL plasmáticas por el oxígeno. En los pacientes heterocigotos para mutaciones en el gen del LDLR, el colesterol sérico elevado aumenta el riesgo de aterosclerosis y de la consiguiente enfermedad arterial coronaria. Los pacientes que son homocigotos muestran un aumento todavía más importante del colesterol y nos van a registrar una mayor frecuencia de una cardiopatía isquémica debido al aumento del colesterol LDL, que es el colesterol de alta densidad. Este colesterol se va a depositar también a lo largo de vainas tendinosas y nos va a producir síntomas. Ahora, los trastornos genéticos que nos van a afectar a los autosomas. Uno de esos trastornos es, por ejemplo, el síndrome de Down, que se va a asociar a una copia adicional de los genes que están en el cromosoma 2L, habitualmente por la trisomía de 2L y con menor frecuencia por translocación del material cromosómico que entra en el cromosoma 21 a todos otros por mosaicismo. Los pacientes con síndrome de Down presentan una discapacidad intelectual grave, perfil aplanado de la cara, pliegues epicántricos, malformaciones cardíacas y un elevado riesgo de leucemia e infecciones del desarrollo prematuro de la enfermedad del Alzheimer. Algunos de los trastornos genéticos que nos van a afectar a los autosomas, por ejemplo, la deleción de genes en el locus cromosómico 22 que da lugar a las malformaciones que nos van a afectar la cara, el corazón, el timo, la paratiroides y los trastornos que nos van a provocar el síndrome de DiGeorge, que este síndrome es la hipoplasia tímica con disminución de la inmunidad mediada por linfocitos T e hipoplasia paratiroidea y esto se da por la hipocalcemia. El síndrome de velocardiofacial, que es una cardiopatía congénita que afecta a los infundíbulos, la dismorfia facial y el retraso del desarrollo. La enfermedad de Tay-Sachs gangliosidosis, la deficiencia de la subunidad X de la hemoxaminidasa, la gangliosidosis del GM2 son un grupo de 3 trastornos por depósito lisosómico que están causados por la deficiencia de la enzima P-hemoximidasa, que nos va a impedir catabolizar los gangliosidos del GM2, la hemominidasa, a falta de todos los tejidos, de forma que se acumula el gangliosido y en muchos de ellos nos va a preformar un hígado, vaso y sistema nervioso, pero la afectación neuronal de los sistemas nerviosos central y autónomo y la rema de la retina marca el cuadro clínico. Ahora hablaremos de lo que es la enfermedad de Niemann-Pick de dos tipos, de A y B. La enfermedad de Niemann-Pick de dos tipos son trastornos que están relacionados y se caracterizan por la acumulación en los lisosomas de la esfingomielina debido a una deficiencia hereditaria de la esfingomielinasa. La enfermedad tipo A está producida de forma grave en los lactantes con una extensa afectación neurológica, importantes afectaciones viscerales de la esfingomielina y la atrofia progresiva con una muerte precoz en los primeros 3 años de vida. Por el contrario, la enfermedad del tipo B se va a asociar a una organomegalia
pero en general el sistema nervioso central no se va a ver afectado y estos enfermos llegan a adultos. O sea que donde hay más deterioro del sistema nervioso es en la tipo A. La enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher son unos trastornos, conjunto de trastornos autosómicos recesivos secundarios a las mutaciones del gen. Los genes es la forma que codifican la glucocerebrosidasa. Por ejemplo, aquí tengo una infografía de la enfermedad de Gaucher que dice que la causa se da por una acumulación de grasas en el órgano, como son en el vaso y en el hígado. El tipo 2 también nos va a afectar al sistema nervioso central en un proceso muy rápido. Y el tipo 3 nos va a afectar al sistema nervioso central de forma lenta. El tipo 1 nos va a afectar a los órganos sin comprometer el sistema nervioso central. El tipo más frecuente es el tipo 1, como nos mencionaba la literatura. Los síntomas de la enfermedad de Gaucher, bueno, esto nos va a producir malestares abdominales, afecciones cerebrales, anomalías esqueléticas y trastornos en la sangre. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las mucopolisacaridosis. Los MPS son un grupo de síndromes muy relacionados que se deben a unas deficiencias del origen genético en las enzimas que están implicadas en este trastorno. La degradación de los mucopolisacáridos y los glucosamino:glucanos. Aquí tengo una infografía que nos representa los mucopolisacaridosis, que son este síndrome. Vamos a tener articulaciones rígidas, vamos a tener infecciones respiratorias y de oído muy recurrentes, una sordera parcial debido a esto, secreción nasal, una respiración de forma ruidosa. Va a presentar también el paciente un soplo cárdico o cardiopatías. También va a haber un retraso en el desarrollo de estos pacientes. También se van a presentar hernias umbilicales e inguinales. Va a haber un agrandamiento de lo que es el hígado y el vaso. También se va a agrandar la lengua. También se van a agrandar las amígdalas y los adenoides. Y los rasgos faciales de estos pacientes van a ser toscos, o sea que van a tener una frente prominente, una nariz ancha, con un puente nasal plano y labios engrosados. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades que se dan por depósitos de glucógeno o glucogenosis, como se llaman estos síndromes. Las enfermedades por depósito de glucógeno se deben a una deficiencia hereditaria de una de las enzimas implicadas en la síntesis o la degradación secuencial del glucógeno. Según la distribución normal tisular u orgánica de esta enzima específica, el depósito del glucógeno en estos trastornos se va a limitar un poco a los tejidos, va a ser difuso y no puede afectar a otros tejidos o ser sistémico. Ahora, los trastornos citogenéticos que van a afectar a los autosomas. ¿Cuáles son esos trastornos? Por ejemplo, la trisomía 21 o lo que llamamos el síndrome de Down. Como ya les mencionaba, el síndrome de Down es una alteración cromosómica más frecuente y una de las principales causas de discapacidad intelectual. ¿Cuáles son los signos del síndrome de Down? Va a tener pliegues epicántricos y perfil facial plano, como vemos en la imagen. Va a haber un surco palmar que va a ser único en estos pacientes. Va a presentar hernia umbilical, predisposición a la leucemia. Va a tener una hendidura entre el dedo gordo y el segundo dedo. Nos va a presentar una estenosis intestinal y cardiopatías que van a ser de forma congénita.
También estos pacientes van a presentar una discapacidad intelectual y exceso de piel cervical. Ahora, trastornos citogenéticos que nos van a afectar a lo que son los cromosomas sexuales. Por ejemplo, tenemos como primero el síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Klinefelter hay dos o más cromosomas X con un cromosoma Y. Por falta de separación de los cromosomas sexuales, los pacientes presentan una atrofia testicular, esterilidad, reducción del vello corporal, ginecomastía y construcción eunucoide. Es la causa más común por la que se da la esterilidad masculina. Y tenemos aquí una infografía de lo que es el síndrome de Klinefelter. Estos pacientes van a presentar lo que son problemas de aprendizaje, ellos van a ser característicamente altos, van a tener ginecomastía y ginecomastía van a presentar pechos. El riesgo relativo es 200 veces más de cáncer de mama que en otros hombres, porque ellos presentan unos pechos más prominentes. Van a tener fragilidad ósea, van a ser infértiles, van a tener testículos firmes y pequeños y a veces llegan a tener una pubertad incompleta o retardada. Ahora, trastornos citogenéticos. Siguiendo con estos trastornos tenemos el síndrome de Turner, que en este síndrome hay una monosomía parcial o completa de los genes del brazo corto del cromosoma X, generalmente por ausencia del cromosoma X del X45, mosaicismo o de lesiones que afectan al brazo corto del cromosoma X. Los rasgos clínicos característicos son una talla baja, un cuello alado, un cúbito valgo, malformaciones cardiovasculares, amenorrea, ausencia de características sexuales secundarias y van a presentar ovarios fibróticos. También, tenemos una infografía y estas pacientes se van a distinguir por rasgos físicos, como son el pecho y altura lo van a tener enchanzado, van a tener brazos cortos. Ellos, a cambio del síndrome de Klinefelter, ellas van a tener una estatura baja, los dedos de las manos y de los pies van a ser pequeños, van a tener pezones de forma invertida, las orejas van a ser con baja implantación y la línea de implantación del cabello también igual va a ser baja. Muchas gracias por su atención.